Tesla está ahora mismo, mientras estamos aquí sentados hablando, desmontando su línea de fabricación del Model S y el Model X, dos coches emblemáticos de la marca. Y lo hacen porque en vez de hacer coches, ahora se quieren dedicar a hacer robots humanoides. Literalmente, están quitando coches para poner robots. Y no es la única marca de coches que se ha metido en todo eso de los robots. Vamos, de hecho hay muchísimos. Y por eso quería hablar con alguien que me pueda ayudar a entender un poco el porqué de todo eso. Y por eso quería dar la bienvenida a Javier Martín. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Oye, cuéntame, por favor, así a grandes rasgos, ¿por qué hay tanto interés y por qué tantas empresas están tan metidas en hacer robots humanoides hoy en día? Bueno, yo creo que es porque hacen falta, ¿no? Básicamente, cada vez la gente quiere trabajar menos en determinadas cosas donde está poniendo su vida en juego, donde le genera lesiones o directamente son trabajos sucios, aburridos. Y creo que la tecnología está preparada para ello, para que por fin pueda haber máquinas que eviten que haya gente teniendo que hacer cosas desagradables. Básicamente es eso. Pero bueno, seguramente surjan luego muchas más ideas al respecto. Dice que ya están preparados o cerca de ser preparados, pero ¿cuál es el estado actual, así, a grandes rasgos, de la robótica de humanoides? Porque vemos cosas de las empresas, pero realmente tengo dudas de que son reales y están ahora mismo en uso y en producción. Son reales, es inminente. La llegada es inminente, pero no sabemos si va a ser un año, 2 o 3, 5, seguro que no. No tenemos que esperar tanto. La parte de hardware está bastante resuelta. Piensa que se llevan muchos años trabajando en hacer la parte física del robot. Brazos robóticos ya funcionan programables en muchísimas fábricas, en muchísimas industrias, y están empezando también los brazos robóticos a funcionar incluso en comercios, en otro tipo de servicios. Los robots móviles también funcionan, pero tanto brazos robóticos como robots móviles son programables. Y si alguien hace un programa para que ese robot cumpla una función, esa parte está muy resuelta y no hay ningún problema al respecto. Lo que falta es el robot autónomo, el que no hace falta hacer un programa para él, sino que con una instrucción, como hacemos con la inteligencia artificial, ya funciona por sí mismo. Claro, porque es muy diferente tener un robot. Los típicos que hemos visto en plantas de producción de Kuka, creo que se llaman muchos, una marca de esas, donde tienes un brazo robótico que tiene una tarea sola. Eso es. ¿No? Es diferente, entiendo, porque el coste de ese robot solamente se puede recuperar haciendo esa única tarea. Sin embargo, un robot humanoide tiene muchas más posibilidades. Claro, de eso se trata. Son robots multipropósito, de propósito general, que pueden hacer cientos de funciones. El mismo robot podría funcionar en una fábrica y luego ir a otro sitio a hacer otra función, a una casa, a un hospital, a cualquier lugar, porque están siendo diseñados para que no tengas que comprar un robot para una función, sino para cualquier uso en que se te pueda ocurrir. Y bueno, he empezado con Tesla, porque es lo que quizás a mucha gente le suena. ¿Cómo es que una empresa que tiene tanto éxito haciendo coches eléctricos de repente se vuelcan en los robots? ¿Qué tienen los coches que ver con los robots? Bueno, de esto sabes tú mucho más que yo, pero a mí se me ocurren varias cosas, ¿no? La primera, puede que Tesla haya tocado techo por la competencia con China. China está apostando muchísimo por los robots y al final fabricar coches y fabricar robots se parece bastante. De hecho, si los robots fabrican coches, algo tendrá que ver a este respecto, ¿no? Sí que es cierto que se parece de alguna manera en cuanto a la necesidad de fábricas y de un conocimiento profundo a nivel de cómo funcionan las fábricas. Luego hay una mayor complejidad en cuanto a toda esa parte de software de la que hemos empezado a hablar, que es muchísimo más sofisticado en un robot, porque al final un coche va por una carretera, o normalmente la mayoría del tiempo. Sin embargo, un robot va a poder moverse por cualquier lugar, ¿no? Entonces, yo intuyo que hay una limitación en cuanto al volumen de mercado de los coches. Se podría decir que ya casi todo el mundo tiene un coche, ¿no? Es una cuestión de cuánto tiempo tarden en renovarlo. Sin embargo, robots todavía no tiene nadie. Y hay miles de millones de personas que podrían comprar un robot, al menos al nivel de cómo ha comprado un coche. Si un robot vale lo mismo que un coche, pues imagínate el volumen de negocio, y partimos de cero, porque es que ahora mismo se están vendiendo robots por cientos o miles y en el futuro se venderán por millones. Claro, porque en coches hablamos de unos
80 millones de vehículos vendidos al año a nivel mundial, pero robots todavía, bueno, hay robots especializados como de fabricación, pero para ti, para mí, no hay ninguna. No, los robots humanoides se venden por cientos o como mucho miles. Sí. Unitree es el que más vende y no vende muchos miles todavía. Vale. Me sigue pareciendo curioso que una empresa que hace un motor y una batería, de repente tiene que hacer todo tipo de actuadores, de componentes físicos para un robot, porque yo entiendo que un robot tiene una complejidad enorme, si tiene que ser humanoide y multifuncional. Se habla de que las manos, nuestras manos, tienen tantos grados de libertad, pero en un robot, para poder manejar cosas como una persona, tenemos todavía un gran reto para llegar a tener la libertad de movimiento que tenemos nosotros. Creo que para lo que básicamente necesitamos, por ejemplo, en un hogar, que es que limpie y cosas así, no es necesario tantos grados de libertad. Ahora mismo está más o menos en torno a 22 grados de libertad, pero con una pinza, que es lo que tienen muchos de los robots actuales, sería suficiente. Piensa que hay muchas personas que por dificultades de movilidad no tienen toda la movilidad que tenemos todos los demás y aún así pueden seguir haciendo su vida normal y acaban adaptándose. Por lo tanto, lo ideal es que el robot tenga 5 dedos en la mano para, por ejemplo, un robot cirujano. Bueno, ahora mismo hay robots cirujanos que no tienen una mano de 5 dedos, o sea que con una pinza para manejar un bisturí es suficiente, ¿no? Entonces, me refiero a robots cirujanos, pero controlados por humanos. No hay robots cirujanos autónomos todavía, ¿no? Pero bueno, eso es a lo que le gustaría llegar a Elon Musk. Entonces, ahora mismo, en mi opinión, el problema no es la mano, tampoco es todo el tema de motores y todo esto. El gran reto de los últimos años ha sido el tema de sensores, lo de las cámaras, que ahí Tesla ha tenido una ventaja importante por la decisión que ha tomado de prescindir del LiDAR y demás. Y entonces, una vez que la cámara es capaz de tomar los datos del entorno, esos datos hay que procesarlos. Está bastante resuelto la parte de procesamiento de datos con lo que se llaman modelos de visión, lenguaje y acción, los VLAs, que serían equivalentes a los LLMs en la IA generativa, pero falta una cosa más, que es en la que se está trabajando especialmente este año, que son los modelos del mundo, los modelos fundacionales del mundo, que le aportan al robot información que no está en el lenguaje. Por ejemplo, cómo de frágil es un objeto, cómo de sensible hay que ser para agarrar a una persona y no romperle la mano, ¿no? Si le agarras con fuerza, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es las que aún están por resolver. Wow, muchísimas cosas en lo que acabas de decir. Visión, sensores. Antes de nada, quizás me podías explicar bien, porque mi definición quizás no es correcta. ¿Cómo se entiende lo de grados de libertad? Sí, lo que tú estás haciendo ahora mismo, pues la capacidad. Por ejemplo, el robot de Boston Dynamics es capaz de girar su cuello 360 grados. Sí. O sea, como un tubo. Como la niña del exorcista. Nosotros no. Incluso no solo el cuello, también el tronco, todas las extremidades. Entonces, esos son grados de libertad. En las manos son muchísimo más porque hay muchas más articulaciones que en el cuello. Entonces, de eso se trata. Ok. Sensores, entonces. No es lo mismo coger una pelota de tenis que un huevo. Hay que hacerlo con distintas fuerzas. ¿Cómo se consiguen que en las manos de un robot tenga la capacidad de también entender, sin un modelo tan complejo de entender todo el mundo, que puedan tocar y manipular objetos de distintas densidad, de distinto peso, de distinta fragilidad? Claro, ahora mismo es donde se está trabajando en la IA, en lo que se llama IA física, porque a la información que se le proporciona respecto del movimiento, de la acción que tiene que tomar, hay que añadirle datos que no suelen estar en esa información, como es la textura, qué puede ocurrir con ese objeto si se manipula de determinada manera, por ejemplo, si se rompe, pues si es de cristal, las consecuencias que eso tiene, ¿no? Pues que si tiene líquido, el peligro que puede suponer porque se escurra el robot o se escurra una persona cuando se enfrente a ese líquido, ¿no? O sea, toda esa información no está contenida en el lenguaje. Quizá cuando hablamos con un niño sí que lo hacemos.
no te acerques a ese sitio porque te puedes quemar. A un adulto no hace falta decirle que tenga cuidado con la estufa porque se puede quemar. A un niño sí que hay que decírselo. Entonces, deberíamos hablar con los robots como con los niños, igual que con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no tiene el contexto del trabajo que le estamos pidiendo, por eso tenemos que dárselo con mucho detalle, ¿no? Entonces, estamos en ese punto y requiere aún más trabajo de entrenamiento del que se pensaba. Pensábamos que íbamos a poder soltar ahí el robot en el mundo real y todavía no es así, por desgracia. Claro, hay un componente importante de software y de aprendizaje de eso, pero también habrá... a ver, yo puedo tocar la porosidad de la mesa, yo puedo manipular un objeto aunque nunca lo había visto antes, ¿no? Sí. A través de tocarlo, entenderlo, pues yo percibo cómo es. ¿Y un robot hace lo mismo? Sí, porque los sensores igualmente están resueltos. O sea, un sensor para el tacto, tener esa sensibilidad, pero cómo conviertes esa información en algo que resulte útil para el robot, que el robot entienda qué significa un suelo con mayor rozamiento. O sea, ¿qué implica el rozamiento, ¿no? Sí. Porque, volviendo a los vehículos, pues los coches están optimizados para el rozamiento de la carretera, para que sean lo más óptimo, y las ruedas están diseñadas específicamente normalmente para el asfalto. Bueno, pues todo ese ejercicio de cómo diseñar la máquina, ahora mismo hay que hacerlo porque, bueno, primero diseñarlo para que sea lo más óptimo posible, pero también transmitirle el conocimiento, porque en muchas ocasiones no estará diseñado para ello. Es como si un vehículo pudiese regular su amortiguación si cambia de una carretera a un camino, ¿no? Eso no... Normalmente hay una única amortiguación, ¿no? Pero entiendo que poco a poco, en el ámbito de la robótica, el robot tendrá que ser capaz de adaptarse por sí mismo a las circunstancias, porque no tiene un conocimiento de cómo funciona el mundo. Si un humano está lloviendo, pues sabe que no puede enfrentarse a la calle lloviendo de la misma manera que te enfrentas si no está lloviendo. O si hace frío o hace calor, o el lugar en el que vas a desenvolverte. En fin, los humanos al final nos hemos adaptado al entorno y el robot parte de cero. Claro, claro. Pero la parte física de los sensores, dices que eso es un tema, bueno, o resuelto o se sabe cómo resolverlo. ¿Sí? Físicamente no hay ningún dispositivo que hace falta desarrollar todavía para percibir el mundo. Esa parte está resuelta porque se ha utilizado para otras muchísimas cosas. Piensa en toda la ciencia o en ingeniería a nivel de un montón de desarrollos que no han sido específicos de robótica. Todo eso se puede aprovechar. En el ámbito de la salud, por ejemplo, los robots llevan funcionando mucho tiempo teleoperados, y ahí sí que tienen que tener esa sensibilidad. Bueno, no tanto quizá a nivel de tacto, pero sí, por ejemplo, a nivel de visión. Tener una capacidad de visión enorme, tener una precisión muy grande para ser capaces de hacer una incisión muy, muy concreta, y bueno, todo eso, ya te digo, está bastante resuelto en este momento. Supongo que seguirá mejorando, pero no creo que sea necesario mucho más avance, tanto como el que sí que se requiere a nivel de software. Curioso, curioso. Y también me fijé en lo que dijiste antes, que una ventaja que tenía Tesla para empezar con los robots es que se han basado solamente en la visión. Los robots, aparte de los sensores de tacto, ¿utilizan principalmente cámaras o también utilizan otros sensores, infrarrojos, LiDAR y otras cosas así para percibir el mundo? Claro, los de ahora tienen de todo, y por ejemplo los chinos sí que le ponen LiDAR, bueno, porque en Europa no hay tantas, o en Estados Unidos no hay tantos fabricantes, o no están tan avanzados, y de esa parte tampoco se habla tanto, ¿no? Están muy enfocados pues en la parte de movilidad o en la parte de manipulación. Sí. Ahora, ¿qué datos necesitan para poder desenvolverse o no tener problemas, algún accidente o algo así? Supuestamente con las cámaras sería suficiente, ¿no? Si el coche, he visto los vídeos tuyos del coche conduciendo solo y es capaz de tener la información, creo que con cámaras sería suficiente. Pero los robots que ahora mismo hay en el mercado, los de Unitree, sí que llevan LiDAR. Y claro, piensas que al final todo eso encarece, que también es una decisión económica, y si queremos que todo el mundo tenga un robot, pues habrá que conseguir que sea suficientemente económico. Claro, claro, claro.
Por lo tanto, si podemos generar un modelo del mundo a través de visión solamente, podemos bajar los costes, podemos implementarlos en muchos más sitios. El procesamiento de esos datos también puede ser un poco diferente a los coches, ¿no? Porque entiendo yo que en un coche tenemos que procesar todos los datos localmente porque hay que tomar decisiones muy rápidamente. No podemos depender de información de la nube para saber si tenemos que girar o esquivar, porque si hay un par de segundos de retardo en comunicarnos, pues ya hemos atropellado a alguien. Eso no, desde luego no funciona. Pero en los robots ¿pasa lo mismo? ¿Hay que procesarlo localmente todo o se puede apoyar en la nube para cosas? Bueno, se puede apoyar, por supuesto, pero tanto NVIDIA está desarrollando, yo creo que más o menos los mismos chips, tanto para coches autónomos como para robots. Ellos hablan de IA física en general, aunque ponen ejemplos particulares, pero no creo que haya gran diferencia entre la Jetson Tor para un coche y para un robot. Y Tesla está haciendo lo mismo. O sea, Tesla con los AI5, no sé, creo que va por el AI4, ¿no? El AI5 no sé si lo ha sacado ya. Están en ello, ¿eh? Será que el yo mismo. sepa, sí. Será el mismo. O sea Sí. que si Tesla apuesta por el procesamiento en local, lo hará igual en coches que en robots. Lo que ocurre es que seguramente sea muchísimo más importante las actualizaciones. Porque, bueno, en los coches, yo las actualizaciones que veo muchas veces están más relacionadas con el confort del coche o el ocio, no tanto con que te haya cambiado la manera de conducir, ¿no? La manera de conducir sigue siendo la misma durante mucho tiempo. Sin embargo, el robot, las actualizaciones sí que serán fundamentales porque le permitirá aprender de los trabajos que tenga que realizar. Y puede que cuando compremos un robot solo sepa hacer una cosa, que es para lo que ha sido entrenado. Pero luego, poco a poco, se le irá entrenando para más cosas. Por ejemplo, una utilidad muy inmediata es vigilancia. Si está entrenado para recorrerse una fábrica, un almacén, un comercio, simplemente haciendo vigilancia sin tener que hacer ningún tipo de interacción, solo sabrá hacer eso. Si le pides que además de vigilar limpie, pues no sabrá limpiar porque puede más o menos deducir determinadas cosas, pero no qué objetos se utilizan para limpiar o con qué tipos de movimientos hay que hacer para hacer ese trabajo. Entonces, las actualizaciones de software en los robots serán muchísimo más importantes que en los coches. Claro, porque el hecho de que un robot pueda hacer algo físicamente no significa necesariamente que en este momento sea capacitado lógicamente para hacerlo. Pero me parece un muy buen ejemplo. No había pensado en la vigilancia, pero claro, dar una vuelta en un recinto para vigilar lo que pasa, detectar movimiento, reportar eso, pues básicamente requiere movilidad, detección y cámaras y poco más. Y es una aplicación, sí, bastante obvio, ya que lo pienso. Pero sí, luego puede que tú compras un robot y luego tienes que descargarte el módulo de hacer compras, el módulo de doblar ropa y activarlos en distintos momentos porque es mucho más complejo eso que solamente mover un coche, ¿verdad? Totalmente, porque sobre todo que no hay normas. O sea, en el mundo, en la carretera están las normas de tráfico, le puedes dar el libro y que se lo lea al coche, entre comillas, por supuesto, pero entiendo que habrán tenido que introducirle toda esa información de las velocidades, las señales, todo eso, ¿no? Sí, pero es un ámbito mucho más limitado comparado con la libertad total de actuación de un humanoide, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones? Pues ya me pica la curiosidad, que ya que has dicho lo de vigilancia, que ni lo había pensado, ¿cuáles son las aplicaciones que hoy en día, con relativamente facilidad, se puede aplicar un robot humanoide? Claro, la cuestión es que, por ejemplo, igual que todavía hay mucha gente que no sabe que hay coches autónomos funcionando en Estados Unidos y en China, sí, pues tampoco saben que hay robots autónomos funcionando también en muchísimos sitios. Por ejemplo, robots de reparto. Hay empresas que tienen como una especie de carritos, ¿no?, que se van moviendo y van repartiendo pues, comida o paquetes o productos. Y es normal verlos y funcionan. Los he visto. Y me han sorprendido muchísimo. Claro. Me sorprendió porque los vi en Miami, que la gente los ignoraba, porque estaban tan acostumbrados a que iban entre nosotros. Y yo estaba, mira. Sí, es curioso. Pero específicamente para los robots humanoides, ¿ya hay en usos específicos, ya en existencia?
Bueno, aquí es donde está más el problema de cómo de seguros son o cómo cuánto fallan, ¿no? O sea, no me sale la palabra de la eficiencia, ¿no? De la seguridad que tienes que cuando le estés encargando algo esté funcionando. Hay ejemplos, por ejemplo, hay hospitales donde no es exactamente un humanoide con piernas, porque claro, también hay un riesgo de que se caiga y habrás visto vídeos de robots que se caen, ¿no? Sí, me hace mucha gracia. Pero sí. humanoides con ruedas, hay hospitales que están siendo usados para el reparto de los medicamentos cuando los enfermeros o los médicos necesitan llevar los medicamentos a las habitaciones para los enfermos. Pues claro, tienen que ir al almacén del medicamento o a la farmacia que hay dentro del hospital y pierden muchísimo tiempo en ir y venir, esperar a que le den el... Piensa en una farmacia robotizada, ¿no? Antes el farmacéutico se marchaba, tardaba 2 o 3 minutos y volvía y te traía el medicamento. Ahora le da un botón y le cae el medicamento encima de la mesa, ¿no? Y te lo da a ti. Se ha reducido el tiempo muchísimo. Entonces, en este caso son robots con ruedas, con forma humanoide porque tienen brazos para poder manipular y demás, pero que se trasladan a la farmacia, lo recogen y lo traen y evitan que enfermeros tengan que estar haciendo un trabajo donde no aportan valor. El enfermero aporta valor atendiendo a los pacientes, no yendo a la farmacia a recoger el medicamento. Eso se puede automatizar. Pues exactamente igual que el robot de reparto. Uh-huh. Y luego hay lo que se llama robótica social, que son robots para acompañamiento, que también se están utilizando en hospitales, porque hay muchas personas pues, que o se sienten solas o, por ejemplo, es muy llamativo en salas donde no puede haber humanos por temas de radiación y demás, pues que hay robots que hacen un poco de la interfaz entre el supongo que lo has visto cuando tienen que hacer una radiografía, pues el humano, o sea, el enfermero se sale o el radiólogo se sale y el paciente se queda solo en la sala, ¿no? Sí. Y pueden ser horas, ¿no? Determinados tratamientos y el hecho de que haya un robot con el que puedas interactuar, por ejemplo, los niños, pues que pueda estar el robot hablando con el niño, preguntándole qué tal se encuentra, que ahora mismo se hace con altavoces, ¿no? Y como si... Sí, hablas con una voz sin cuerpo que viene ahí del techo y no es lo mismo. Pues eso, hay una empresa francesa que se llama Enchanted que hace eso, hace robots de acompañamiento para situaciones muy específicas, pero que eso se puede extrapolar a ancianos que están solos en sus casas y que ahora llevan colgado pues un sistema de alerta o tienen un Alexa con el que hablan, ¿no? Hay un anuncio muy gracioso de Alexa, no sé si lo viste, con ancianos, cómo los ancianos hablaban con los altavoces inteligentes, ¿no? Y le contaban su vida, ¿no? O les contaban anécdotas, ¿no? Pues eso acabará siendo un robot. De hecho, parece que Apple está trabajando en algo así también, ¿no? Porque por el hecho de que tenga cierto movimiento, te vaya siguiendo, te vaya acompañando, lo puedas poner en sitios más variados, tenga toda esa parte emocional también. No, está muy chulo porque no solamente un robot es un dispositivo que va en una fábrica y lleva una caja de un sitio a otro, pero lo de que pueda dar compañía en situaciones donde pues, no hay personas o pues, por ejemplo, tratamiento de cáncer. Uh-huh. Algunos tratamientos de cáncer pues tienes que estar en aislamiento muchísimo tiempo. Sí. Y claro, pues puede darte bastante compañía si tienes a alguien con un aspecto más o menos humano que te puede dar conversación o conectarte con el mundo exterior también, ¿no? Sí. Hemos hablado de Tesla, pero yo me acuerdo que hace 10 o 15 años la marca Honda tenía un robot muy parecido a lo que vemos hoy en día. Andaba, bailaba, hacía cosas. El Asimo, creo que se llamaba. Sí. ¿Cómo es que tardamos 10 años en ir de un Asimo que parece que hacía más o menos lo mismo? Tenía las manos más sencillas, tenía pinzas, pero como bien has dicho, también sirve para muchas cosas. Hasta que ahora, en 10, 15 años después, tenemos robots que todavía se caen y todavía son lejos de perfectos. ¿Cómo es que tarda tanto? ¿Cuáles son los retos que tienen que superar? Es la inteligencia artificial también. Si has oído hablar de los inviernos de la inteligencia artificial, pues cuéntanos.
Pues en los años 60, me parece que fue, del siglo pasado, ya se hablaba de que la inteligencia artificial reconocería las imágenes, reconocería los textos, sería capaz de escribir, sería capaz de generar imágenes, pero tardó 80 años, ¿no?, en ocurrir eso, o 60 años. Y entonces, a lo largo de la historia ha habido inviernos de la inteligencia artificial, que han sido épocas donde había una gran frustración porque realmente la tecnología no llegaba a cumplir con las expectativas. Pues hubo uno primero en los años 70, porque los 60 fueron muy fructíferos a la hora de desarrollar tecnologías de inteligencia artificial. Al final, los 70-80 fueron muy poco productivos. En los 90, con IBM, con el tema del ajedrez, con Deep Blue. Con y Deep todo Blue, esto. Sí, que contra Kasparov, que Sí, jugaba. pues eso, hubo avances muy importantes y, de hecho, mucho de lo que nosotros llamamos informática es inteligencia artificial, porque se basa en algoritmos de inteligencia artificial, en redes neuronales, que ya llevan muchísimas décadas desarrollándose. Pero bueno, los 90 fueron muy buenos, los 2000 fueron muy malos, porque todo el foco se puso más en la parte de Internet, en el e-commerce, redes sociales, todo este tipo de cosas, ¿no? Y ya de 2010, a partir de la década de 2010, la inteligencia artificial se desarrolló mucho con el desarrollo de nuevos modelos de redes neuronales, las generativas, bueno, todo lo que es las adversariales. Bueno, hay un montón de tipos de redes neuronales recurrentes, en fin, ahí surgieron muchos modelos. Hubo específicamente una iniciativa llamada el XNet para el reconocimiento de imagen que aceleró muchísimo todo el proceso. Ahí, pues, los coches autónomos sin eso no existirían, ¿no? Y ya 2017... Digamos, perdón, que ahí se sembró la base de reconocimiento de imágenes y traducir eso a entender, pues, lo que estaban viendo las máquinas, ¿no? Claro. Y luego ya aparecieron los Transformers en 2017, que es lo que ha hecho que la generativa funcione. Entonces, sin todo esto... Cuando dices Transformers no te refieres a los robots esos que son entre coches y robots, sino en el componente electrónico que hace que se pueda procesarlo hoy. Perdón, componente electrónico no. En los Transformers, un componente lógico, sí, de programación para transformar información. Es un tipo de red neuronal que haces todo ese procesamiento para que, reconociendo píxeles o elementos de un texto, letras, ¿no?, pues sea capaz de convertirlo en algo que tenga un valor para nosotros, ¿no? Entonces, ChatGPT y todos estos pues se basan en los Transformers, que lo inventó Google, y eso es el fruto es la inteligencia artificial que ahora utilizamos. Pues eso trasládalo exactamente igual a la robótica. No hay ninguna diferencia, excepto lo que decía de que tú le puedes decir esto es un vaso y sirve para beber y lo va a entender, pero no va a entender que ese vaso, si le aprietas fuerte, lo puede romper, ¿no? Entonces, le falta el componente físico que no está implícito en el lenguaje. De hecho, hay reflexiones al respecto de hasta qué punto nuestra inteligencia tiene más valor por la capacidad que tenemos de visión que por la capacidad que tenemos de lenguaje, porque la visión en el cerebro ocupa más espacio y más capacidad de computación cerebral que el lenguaje, ¿no? Entonces, quizá ese sea un salto que la robótica todavía no tiene resuelto y por eso se están desarrollando los modelos del mundo, ¿no? Por ejemplo, Yann LeCun, que es uno de los principales contribuyentes a la inteligencia artificial a nivel histórico, que estaba en Meta y ha salido ahora, va a crear una empresa de modelos del mundo porque considera que los Transformers, que son los que permiten los modelos de lenguaje actuales, ya están limitados. Esto es un poco relativo, no todo el mundo se pone de acuerdo, desde luego en Google y DeepMind no están de acuerdo con esto, pero también están trabajando en modelos del mundo con Genie. Entonces, bueno, pues estamos en un momento donde no está tan claro como la inteligencia artificial, pero sí que un momento similar a la década de 2010, donde se estaban poniendo todas las bases para que la década de 2020 pues haya sido este auge que estamos viviendo con la inteligencia artificial. Ayúdame a entender bien cómo un modelo de mundo se difiere a lo que es un modelo generativo que tenemos de texto o de imágenes que tenemos actualmente. ¿Cuál es? A ver, los conceptos esos me pierdo un poco. Pues hay una capa más de abstracción, podríamos decir, en el que el lenguaje transmite
una serie de datos que tú y yo podemos utilizar, pero como te decía, quizá un niño no pueda utilizarlo porque le falta experiencia, ¿no? El niño todavía no ha interiorizado las consecuencias que tiene, cómo funciona el mundo real, no el mundo digital. El lenguaje y la imagen puede vivir en un mundo digital, incluso un mundo virtual, porque normalmente pues, el personaje del videojuego no siente el rozamiento con el suelo, por lo tanto siempre corre a la misma velocidad. Un humano en diferentes tipos de suelo corre a diferente velocidad porque tiene diferente fricción con el suelo y entonces no es lo mismo correr por un suelo que por otro, ¿no? Entonces, en el videojuego eso no ocurre. En el mundo digital no afectan las leyes de la física normalmente. El personaje puede correr igual en la Tierra que en Marte porque ambos tienen superficie sobre la que correr, pero en un sitio hay más gravedad que en el otro, ¿no? O el personaje en la Tierra puede correr porque tiene oxígeno, en Marte no puede correr porque no tiene oxígeno y se asfixia, ¿no? Entonces, esa información va a estar en los modelos del mundo, no está en los modelos de visión, lenguaje y acción, que son los que se basan en el mundo digital. Te proporciono texto, te proporciono imágenes, lo interpretas, llegas a ciertas conclusiones que te permiten actuar, pero hay un riesgo de que cuando vayas a actuar no tengas el conocimiento que los humanos sí tenemos por la experiencia del riesgo que conlleva o de las consecuencias que conlleva lo que viene después. Esto es muy importante saber que los humanos anticipamos lo que va a ocurrir en base a nuestra experiencia. Tenemos como una capacidad de predicción que hemos incorporado por la selección natural que nos ha permitido convertir un ruido en una situación de seguridad o de peligro, ¿no? Estamos en la selva, hay un ruido, cuidado, puede ser peligroso, huyamos, ¿no? Eso nos lo proporciona pues, el cerebro, cómo funciona, el sistema 1 y el sistema 2. Nuestro modelo del mundo, ¿no? que hemos generado. Eso es. Entonces, eso no lo tienen las máquinas por ahora. Claro, porque si tú lo programas, siempre va a estar limitado a lo que tú has programado, ¿no? Que de un videojuego, pues siempre me acuerdo de los típicos de Mario, donde vas saltando y cuando estás a mitad del salto puedes cambiar la dirección, que es muy difícil hacer eso para una persona, que cuando tú has saltado ya vas a aterrizar donde vayas a aterrizar. Y eso es porque el modelo de mundo del Super Mario está limitado a lo que se haya programado ahí. Pero si tú tienes que programar algo que es exactamente fiel al mundo real, es millones de veces más complejo de eso. No es la inteligencia artificial de ahora no está programada 100%. También tiene un componente de extrapolación o de autonomía o de tomar decisiones. Es decir, no necesita haber leído sobre todo en lo que hay en el mundo para poder escribir de cosas de las cuales no ha leído. O sea, tiene capacidad de, no sé si llamarlo, improvisar, ¿no? O sea, no hace falta que haya leído sobre una cosa para poder escribir de otra cosa totalmente diferente. Y con los robots será igual, también podrán extrapolar, no tendrán que estar programados, por ejemplo, para limpiar un mueble si ya saben limpiar una mesa, porque asociarán que un mueble también es de madera igual que la mesa o que lo que tiene normalmente la mesa y el mueble es polvo y cómo se limpia, ¿no? O sea, sí que tendrán capacidad de extrapolar. No será necesario enseñarle a limpiar un mueble si le hemos enseñado a limpiar una mesa, pero si las condiciones físicas del mueble son diferentes de la mesa, eso es lo que tienen que hacer los modelos del mundo, que el robot aprenda que hay algo más allá, aparte de la información básica de cómo funcionan las cosas. Es un poco extraño porque los humanos lo hacemos innatamente, los animales lo hacen innatamente, de hecho eso es el instinto. Estamos hablando de algo que se parece más al instinto y por supuesto esto es lo que en las máquinas no tienen porque las hemos creado basándonos en la parte de inteligencia que precisamente no es la del instinto, es la inteligencia más matemática, lógica. O sea, el humano ha empezado enseñando a las máquinas lo que resulta más difícil, que eso se llama
la paradoja de Mobarek, que es que para una máquina resulta más fácil jugar al ajedrez que, por ejemplo, mantenerse en pie, ¿no? Sí. O sea, un niño de 1 año puede hacer cosas que una máquina le cuesta muchísimo. Un niño de 1 año no va a saber jugar al ajedrez. Una máquina juega mejor que un humano al ajedrez. Claro. ¿no? Entonces, ese es Pues eso me he encontrado con eso muchas veces. En la conducción autónoma, un argumento típico es que una máquina no va a poder actuar de forma tan compleja como una persona. Cuando típicamente digo yo, como más compleja es donde las máquinas van al final a destacar por encima de las personas, igual que una calculadora puede hacer cálculos que yo no puedo hacer a mano, pero efectivamente yo puedo saltar de una pierna y es muy difícil que un robot haga justamente eso. Quería preguntarte, ya cambiando un poquito de tema, ¿cuáles son algunos de los robots humanoides específicamente actualmente más punteras, más interesantes y por qué te llaman la atención justamente esos? Bueno, hay muchísimos. O sea, Venga, esto pues, es una cosa que la gente no sabe, es que hay cientos de empresas fabricando robots, ¿no? Podríamos decir que habría 5 o 6, ¿no? Pues hay cientos y eso que yo no cuento todas las que hay en China porque podrían ser muchísimas más. Probablemente haya 100 muy conocidas y a lo mejor en China ahí están otras 100 que son desconocidas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos así un poco por partes. Ya que has dicho lo de saltar con una pierna, pues quizás el robot técnicamente de la parte física más potente se llama Atlas y es de Boston Dynamics. Sí. Boston Dynamics ahora mismo es propiedad de Hyundai, pero anteriormente fue propiedad de Google y antes era una startup. Y Boston Dynamics se hizo muy popular por que el robot hacía parkour, ¿no? Le veíamos saltando por diferentes obstáculos y demás. Y previamente vienen de haber hecho cuadrúpedos. No hemos hablado todavía del concepto de cuadrúpedo, pero bueno, tiene también una ventaja relacionada con la estabilidad. 4 patas son más estables que 2. Sí, vamos, mi perro no se ha caído nunca, que yo sepa. Sí. Pues ellos empezaron con cuadrúpedos, pronto pasaron al humanoide y bueno, está muy evolucionada y de hecho pues hace muy poco han publicado pues que es capaz de dar volteretas hacia atrás, hacer como un gimnasta de gimnasia olímpica, ¿no? O sea, es increíble las capacidades físicas que tienen. Sí, también es una Boston Dynamics y Atlas, el robot, ya ha tenido muchísimas evoluciones y de hecho lo último que he visto no parece nada a los iniciales. Ahora, bueno, la cara, por así decirlo, tiene un círculo de luz, es completamente distinto a cómo estaba antes. Creo que es uno de los robots que también ha tenido un despliegue real en el ejército de Estados Unidos, ha tenido tareas a realizar, si no me equivoco. Lo del ejército no lo sé. No, yo creo que no meterme mucho en eso. Creo que en algunas pues versiones anteriores sí, ha sido programado para realizar tareas de mover cosas en terreno donde era más difícil tener ruedas y otras cosas así. Pues aparte de Atlas, ¿cuáles más tenemos? Así a nivel de que estén, vamos a separarlo, los que están en una tecnología más avanzada, donde yo pondría, por supuesto, a Tesla y Figure, si quieres hablamos un poco de Figure, y luego los que están más comercializados, que ahí tenemos que irnos sobre todo a China, con Unitree y VTech, ¿no? O sea, podríamos decir que, aunque luego hay muchos más, porque tanto en Occidente habría que meter ahí en ese grupo a Agility, a Aptronic y a OneX, a Neura. Bueno, hay un grupo de unas 10 empresas. En China también unas 10 empresas, pero por hablar de algunos, pues un par o 3 de cada área. Vale, vamos a hablar. ¿Cómo le has llamado? Figure. Vamos a ver cuál es ese y quién lo fabrica y qué es capaz de hacer. Figure está trabajando ya en las fábricas de BMW. Hablamos de tema de coches. Bueno, ajá, pues en fábricas de esta Figure, Toyota también ha contratado a Agility, Mercedes ha invertido en Aptronic, son nombres que ya he mencionado, ¿no? Entonces podemos decir que los principales fabricantes de robots humanoides ya están trabajando en fábricas de coches, ¿no? Y entonces Figure, que es el primero de todo esto, tanto en cuanto a avance tecnológico, sobre todo la parte de inteligencia artificial, la tiene muy lograda, y el hecho de que ya lleva más de 1 año trabajando en las fábricas de BMW. Entonces, eso le está dando una trayectoria muy importante. La historia es interesante porque podríamos decir que el que lo ha creado es un mini Elon Musk, se llama Brett Adcock, y
vendió hace más de 10 años una empresa de inteligencia artificial, sacó a bolsa su empresa de drones, además invierte también en otras empresas, ha creado otra empresa de inteligencia artificial, aparte de la robótica, entonces está siendo una trayectoria muy similar. Es menos polémico, no se mete por ahora en los líos que Elon Musk, pero... Poca gente se mete en tantos líos. Y entonces Figure está bastante avanzada. Lo que pasa es que por alguna razón todavía no se atreven a ponerlo a la venta. Ahí hay una fase intermedia y es que ha conseguido muchísima financiación. La última ronda creo que son más de 1.000 millones. Y ha metido dentro de esa ronda a un fondo que se llama Brookfield, que está muy extendido en todo temas de infraestructuras. Pues en infraestructuras energéticas, inmobiliarias, un montón de cosas. Entonces, los robots están ya desplegándose en esas infraestructuras para empezar a captar datos de entrenamiento y que eso pueda mejorar la inteligencia artificial para que en un momento determinado lo pongan a la venta. Porque podríamos decir que en el ámbito de la robótica hay como dos líneas. Una es los que se lanzan ya y se atreven, que sería equivalente a lo que hizo OpenAI en 2022, ¿no? Lo lanzó y, bueno, luego llegaron todos los golpes, todos los errores y tal. Y Google, sin embargo, que eran los que habían desarrollado la tecnología, no se atrevían a lanzarlo. Y probablemente tenían tecnología mejor internamente, pero no lo lanzaban, ¿no? Entonces, no lo han expuesto al público. Porque los riesgos son enormes de que empiece a decir cosas raras, de que empiece a tener sesgos, de que lo critiquen. Lo hemos visto en algunos, claro, ¿no? En muchos IAs, pues en algún momento pues se les ha ido la pinza y han sido racistas, han dicho cualquier cosa inapropiado y hay que controlarlo eso. Y el mismo peligro existe dentro de la robótica. Claro, entonces los que no se atreven a lanzarlo al público por ahora, pues Tesla, Figure, Boston, bueno, hay muchas, la gran mayoría, y los que sí que se atreven, por ahora ha sido Unitriu, VTech, algunas más en China y sobre todo OneX, que es la única a nivel occidental que ya lo ha puesto a la venta. Lo que pasa es que, bueno, lo ha puesto a la venta como una especie de preventa. Este año se supone que van a empezar a entregarlos. Y es muy interesante porque, claro, también a nivel de lo que sería línea de decisión o de negocio está la cuestión de si los datos de entrenamiento se los tiene que trabajar la propia empresa que fabrica el robot o los podría proporcionar los clientes, como ha hecho Tesla, ¿no? Porque Tesla empezó a vender los coches y a ofrecer la conducción, bueno, el piloto automático, copilot o ¿cómo lo llamaban al principio? Sí, el piloto automático, el autopilot. El autopilot, eso. Bueno, pues el autopilot, al final, el mayor beneficiado era Tesla, porque estaba ahí nutriéndose de todos esos datos de miles de coches circulando por las carreteras. De hecho, lo destacan habitualmente, que es una ventaja que tienen, es la gran cantidad de coches suyos que están conduciendo y captando datos cuando están moviéndose ahí con sus cámaras. Absolutamente. Entonces, OneX, que es una empresa que empezó en Noruega y ahora se ha trasladado a Estados Unidos, ha decidido poner el robot a la venta, aunque sabe que el robot no va a poder hacer la gran mayoría de las cosas que la gente va a querer hacer. Entonces, ¿cómo lo resuelven? Con la teleoperación, porque ahora mismo humanos pueden teleoperar el robot como si fuese con un joystick, como si fuese un dron o como si fuese un coche teledirigido, ¿no? Entonces, la teleoperación entraría en juego en el momento en el que el humano pida al robot una tarea para la cual no está preparado. Entonces el robot se controla con una app, tú le puedes decir al robot vigila la casa y lo va a hacer, no necesita entrenamiento. Algunas labores de limpieza también las puede hacer, recoger cosas y demás, pero si le pides que ponga el lavaplatos, ya eso, si no lo sabe hacer, entonces llegará un aviso a la central donde hay cientos de operarios que están teleoperando los robots desde a distancia. Esto ya está ocurriendo con maquinaria pesada, por ejemplo, y con los robots es una situación intermedia entre que el robot tenga autonomía total y que pueda haber situaciones donde, si el robot no sabe hacer lo que se le pide, haya un humano que lo teleopera. ¿Por qué? Porque la teleoperación es una de las formas de obtener datos de entrenamiento. No es solamente para resolver el problema de el robot no sabe hacerlo y el cliente se va a quejar, sino como el robot no sabe hacerlo, le vamos a poner a hacerlo con
con un humano teleoperándolo, porque ese movimiento y esos datos que va a captar con las cámaras y todo lo demás se va a incorporar a la base de conocimiento para que luego, una vez que se haya hecho suficiente número de veces, ya se pueda extrapolar y hacerlo autónomamente. No solamente es para solucionar el problema, es para aprender a solucionarlo de forma autónoma en un futuro. Lo hemos visto también con Tesla mismo, que algunas de las cosas que hacían estaban teleoperados y otras cosas eran de forma más autónoma, ¿no? Así es. Entonces, eso era... ¿cómo lo has llamado? ¿X1? One X. 1X. Y es un proyecto que se ha iniciado en Europa, justamente. Sí, así es. Pero la mayoría están en Estados Unidos y en China. ¿Y hay otros en Europa que trabajan en esto? Sí, yo tengo contabilizadas unas 20 que van en serio, porque luego también hay mucho experimento y demás, pero bueno, tú piensas que en la mayoría de facultades de informática o de ingeniería había un laboratorio de robótica, o sea que había mucha gente formada y preparada para esto. Vale. Pero bueno, la más importante en Europa sería Neura, que está en Alemania. En Alemania están surgiendo últimamente algunas más y claro, tienen toda la industria, entonces es lógico que sientan esa necesidad. En Inglaterra está The Humanoid, que ya, por ejemplo, tiene colaboraciones con Schneider y ya están haciendo pruebas de piloto y demás. O sea que sí que empieza a haber iniciativas interesantes. Qué bueno, que no solamente son en las otras regiones del mundo que están desarrollando eso. ¿Hay más robots que destacarías que serían interesantes actualmente y que hacen cosas pues más allá de lo que hace la competencia? Sí, he mencionado Apptronik, sobre todo hay que considerarlo por el acuerdo que tiene con Google, porque Google tiene una división que se llama DeepMind, que fue la empresa, o sea, al final sin DeepMind no habría nada de todo esto, ¿no? DeepMind fueron los que hicieron AlphaGo, que fue el que ganó al campeón del mundo de Go, y luego todo el tema de Transformers, en fin, la inteligencia artificial sin DeepMind prácticamente no tendríamos lo que tenemos ahora. Entonces, DeepMind está trabajando principalmente con Apptronik, que es otro fabricante en Estados Unidos. Y hay que mencionar todo lo que hace NVIDIA. NVIDIA la mayoría de la gente relaciona NVIDIA con el hardware, pero el software es tan importante en NVIDIA como el hardware, porque al final los desarrolladores que crean, ya sea inteligencia artificial o software, necesitan comunicarse con la GPU, y todo ese software que comunica con la GPU también lo crea NVIDIA. Entonces están siguiendo la misma trayectoria con la robótica y están creando mucho software para que los que ya ponen el cuerpo del robot, la parte física, que no es el cerebro, porque aquí cuando hablamos de software y hardware metemos normalmente un ordenador, lo llamamos todo hardware, aunque tenga el chip y luego ya el resto de componentes. Pues aquí hay que diferenciar casi tres partes, ¿no? La parte robótica de moverse, el cerebro y el software, ¿no? Sí. Entonces, NVIDIA está muy metida en eso y aporta a One X, a Agility, a casi todas, menos Tesla, que es la que mantiene todo bastante propietario. Creo que, por ejemplo, Boston Dynamics también lo utiliza. Boston Dynamics también trabaja con DeepMind. O sea, está todo súper mezclado para bien, por supuesto, porque esto no es uno que esté haciendo todo el trabajo, sino que todos se enriquecen de todo lo que hacen los demás. Muy bien, muy bien. Y en China lo hemos pasado un poco por encima, pero yo me he fijado en XPeng, que son fabricantes de coches en China, eléctricos, que también tienen un robot del Iron que presentaron hace relativamente poco y parecía, a mí me impresionó porque parecía tan humanoide que tenían que abrir una tela para mostrar que realmente dentro de eso no había una persona. Sí. ¿Eso es algo que también tiene interés? ¿Es algo real? Sí, es uno de los... No lo he mencionado porque siempre se me olvidan algunos, porque hay tantos. Hombre, si hay tantos no me extraña. Se me vienen a la cabeza algunos, no todos. Sí, la verdad es que han logrado un nivel de humanidad en cuanto al movimiento impresionante. Pero al final, si lo piensas, eso es cuestión de articulaciones. O sea, las articulaciones humanas, excepto las de las manos y los pies, las demás son bastante fáciles de replicar, ¿no? Entonces, también curiosamente le pusieron cuerpo femenino en lugar de masculino, porque normalmente todos los demás
tienen cuerpo masculino y decidieron por alguna razón ponerle cuerpo femenino. Marketing, bueno, siempre, no lo sé tampoco, pero... Aquí hay otro debate que es hasta qué punto el robot se debe parecer al humano, ¿no? Si por ejemplo, si debe tener cara o no. Hay otro concepto que es el valle inquietante. Cuéntame ese concepto que me encanta, cuéntamelo. Pues que cuanto más se parece el robot al humano, pues más desconfianza genera. Sin embargo, o sea, claro, los humanos, ¿no? Los humanos, cuanto más un animal que se parece más a un humano porque tenga más 2 ojos, 2 orejas, una nariz, nos genera más confianza que uno que es muy diferente, ¿no? Piensa en, no sé, las arañas con 8 ojos nos dan muchísimo miedo, ¿no? O las serpientes que no tienen manos ni piernas, ¿no? Nos dan también mucho miedo, ¿no? Entonces, por alguna razón, con los robots ocurre al contrario, ¿no? Cuanto más se parece el robot al humano, más miedo nos genera. Bueno, miedo, desconfianza, repelús o como lo quieras llamar, ¿no? O sea, inquietud, ¿no? Inquietud y esto es un debate porque, claro, por un lado hay gente que piensa que tiene que ser exactamente igual que un humano y eso también tendrá otras connotaciones éticas o sociales, como queramos llamarlas. Mil preguntas me surgen sobre eso, claro. Sí. Porque robots relacionados con el entretenimiento o con la compañía o todo ese tipo de cosas, pues a lo mejor hay gente que prefiere que parezca un humano. Claro. Pero yo por mi parte no, yo quiero usarlo como una máquina y que haga su trabajo, no quiero socializar con el robot. Bueno, pero eso es ahora, a saber cómo será en un futuro según lo... Bueno, si pasan ese valle inquietante para que salgan a otro lado y sean ya tan reales que interactuamos como tú y yo aquí. Aquí, por ejemplo, es muy interesante la psicología, porque en Asia sí que los robots lo ven como positivo y en Occidente los robots lo vemos como negativo. O sea, en las películas occidentales el robot mata a las personas, en las orientales el robot salva a las personas, ¿no? Pues, qué curioso, ¿eh? Mazinger Z, por ejemplo, pues es un héroe y hay muchos más. Y sin embargo, en Occidente, ¿el robot quién es? El Terminator. Claro. Y quizás la cultura así nos predispone de pensar en los robots de una forma u otra. Entonces, Javier, físicamente los actuadores, la percepción, dices, no es que está resuelta, pero muy cerca de estarlo, no hay grandes retos ahí todavía, pero el software, la inteligencia artificial, modelos del mundo, todavía queda un paso. ¿Cómo será el futuro? ¿Y cómo de lejos está de tener aquí un robot que nos sirve el café? ¿Cuándo va a venir eso? ¿Y va a venir? Sí, por supuesto. Ya decía que no sé si es cuestión de 1 o de 3 años, pero no 5. O sea que hay muchísimo dinero en juego. O sea, se están invirtiendo muchos cientos de miles de millones y pronto empezaremos a hablar de miles de millones y la expectativa de negocio es tan grande que ninguna empresa tecnológica va a quedarse fuera. Pues Samsung está invirtiendo en robótica, todas las empresas de electrodomésticos, LG también, por supuesto todos los grandes tecnológicos. El cálculo que hizo Nvidia es que el coste de un humano que va a dejar de hacer un trabajo porque ya es hora de que lo deje de hacer, ¿no? Pues trabajos monótonos, arriesgados, tediosos, peligrosos, todo este tipo de cosas, es de $50.000 al año. Y si multiplicamos, o sea, si pensamos que un robot cuesta $50.000, que es el precio más o menos que se ha estimado, un robot estaría amortizado el primer año. Bueno, pues Nvidia calcula que hay 50 millones de trabajos que van a faltar en el futuro, en los próximos años. 5 años, máximo 10 Cuando años. dices que van a faltar, que no haya gente para cubrir esos puestos. Eso es, la gente no quiere trabajar en hostelería, no quiere trabajar en fábricas, no quiere trabajar en servicios. La gente quiere trabajar en lo que tú y yo trabajamos, ¿no? En trabajos intelectuales o sea, la gente ya no quiere ir al campo a trabajar, en fin, todo eso lo sabemos de sobra, ¿no? Entonces, se calcula que hay 50 millones de trabajos que no se van a cubrir en los próximos años. Multiplica 50 millones por $50.000. Sí, entiendo que hay dinero en juego, pero eso será el principio, pero también habrá la posibilidad de, entre la inteligencia artificial y la robótica,
y que nos van a quitar el trabajo a ti y a mí, porque realmente, ¿qué nos queda por hacer? ¿No? No sé si es un poco paranoico para el futuro, pero también estará esa otra parte de que, vale, hay trabajos que no queremos hacer, pero también hay trabajos que hacemos porque necesitamos tener un ingreso para llegar al final de mes. Sí, pero bueno, por un lado está que la tecnología en general es deflacionaria, ¿no? Vivimos en un equilibrio inestable entre inflación. No me voy a meter en esto en temas económicos, pero todos sabemos las consecuencias, o sea, todos sabemos de dónde viene la inflación, o más o menos deberíamos saberlo, ¿no? Y sin embargo, la tecnología es deflacionaria. Llegará un momento de que la tecnología va a ir más rápido y va a generar más deflación que lo que genera la inflación, que normalmente es el aumento de la masa monetaria, ¿no? Entonces, eso va a generar más riqueza. Y a medida que hay más riqueza, quienes lo administran, porque por desgracia la riqueza está administrada desde arriba, ¿no? Pues habrá un reparto de esa riqueza. Ya no me meto en si habrá una renta básica o lo que habrá, pero está claro que mucha gente no va a trabajar en el futuro. Y entonces la gente que no trabaje habrá que mantenerla y se mantendrá a base de impuestos que pagarán pues Tesla y compañía, ¿no? Ya hace poco Elon Musk ha dicho lo que paga en impuestos, imagínate. Entonces, simplificándolo, los que crean la tecnología van a pagar muchísimos impuestos para que los perjudicados por la tecnología no sufran, ¿no? Puedan seguir viviendo. Y no lo harán por su buen corazón, lo harán porque si las personas no son consumidores de servicios y productos, pues por mucho que produzcan los robots, no hay nadie para comprar esos servicios y productos, ¿no? Tiene que ser, es un ciclo, nosotros ganamos dinero y los gastamos en las empresas, ¿no? Claro. Entonces, en esos ciclos siempre hay pequeñas alteraciones y una de las alteraciones es la que estamos viviendo ahora mismo. El futuro está claro, que es que no vamos a tener que obligar, entre comillas, a gente a meterse en una alcantarilla, a limpiarla, en fin, ese tipo de cosas que son antinaturales. Si tú dices, es que no queda más remedio que la gente haga eso. De alguna manera es porque la sociedad lo requiere y hay algunos que se sienten obligados por su baja cualificación o por lo que corresponda, ¿no? Entonces, eso va a desaparecer. Eso lo acabarán haciendo máquinas o se inventarán sistemas donde no sea necesario hacerlo. Entonces, si de alguna manera el avance de la sociedad ha llevado a que haya personas, no sé, el caso de los desollinadores. Oye, no necesitaríamos niños desollinadores si hiciésemos chimeneas más grandes. Ya. Pero los niños desollinadores morían de cáncer cuando se hacían adolescentes. Entonces, eso es inhumano, es injusto. Entonces, la humanidad decidió que las chimeneas tenían un tamaño y que solo podían entrar los niños, ¿no? Entonces, ¿te vienen las consecuencias para los niños? Bueno, pues estamos, por suerte, en un mundo donde cada vez existen menos esas situaciones, donde ya, no sé, hace poco veía el caso de los trabajadores mejor pagados en el mundo, que son pescadores de cangrejos en los mares del norte, en Noruega o no sé dónde, sí. que ganan, no sé, 50.000 euros a la semana. Pero es que es la tasa de mortalidad más alta de una profesión. Claro. Bueno, pues dejemos de comer cangrejos, ¿no? Bueno, en una o situación mandemos los robots a pescar. O mandemos los robots a pescar o hagamos piscifactorías de cangrejos y logremos que estén tan ricos como los que están en la naturaleza, ¿no? Entonces, esa situación va a acabar llegando pues a base del avance de la humanidad, ¿no? Del avance de la tecnología. Entonces, llegará un momento donde mucha gente no va a trabajar en los trabajos que hasta ahora considerábamos más duros o más inhumanos, ¿vale? Entonces, de esa gente tendrá que decidir. Unos decidirán si no trabajan y solo disfrutan, entre comillas. No creo que el disfrute sea muy grande porque tampoco habrá para tanto. Y otra parte tendrá que darle al coco. O sea, tendrá que desarrollar la parte intelectual, porque si lo piensas, y tampoco quiero resultar ofensivo, pero si lo piensas, muchos de los trabajos que son más duros también están relacionados con que hay que pensar menos, ¿no? Al final haces lo que te dicen otros que tienen que hacer, ¿no? Entonces creo que la humanidad también tiene que evolucionar a esto. Yo Se te ha puesto una cara muy seria. No, porque estoy pensando que eso puede dar para charlar otras horas sobre el futuro, si la producción y los ingresos tienen que estar ligados en un futuro o si los podemos desvincular y tener ingresos, todo eso, pero nos movemos casi más a un tema político y
y filosofía del futuro y casi prefiero que nos centremos en los robots aquí, pero sí, entiendo lo que dices, que los robots vienen para quitarnos el trabajo que no es humano o es menos humano, y ese umbral de qué es humano pues irá cambiando poco a poco para que los trabajos más duros ahora pues los pueden hacer robots, como se ha hecho con la automatización. Y igual a fecha de dentro de 10 años pues hay otros trabajos que serán los más duros y los robots entonces pueden hacerlos, aunque hoy en día pues no son los absolutamente más duros que haya, ¿no? Porque ya se han sustituido por los robots. Pero tenemos robots haciendo trabajos, tenemos robots en casas, tenemos robots ayudándonos con las tareas domésticas, haciéndonos compañía. Sí, de eso se trata, porque también, aunque no son trabajos duros, pero no los queremos hacer, porque de hecho los hemos tenido que subcontratar a otras personas. O sea, igualmente, vuelvo a sacar tema complicado, ¿no? O sea, ¿por qué yo tengo más derecho a estar viendo la tele mientras hay otra persona que limpia mi casa? No tienes ese derecho, desde luego, ¿no? Pero es así el mundo, sí. Claro, entiendo. Entonces yo prefiero que, aunque haya una situación intermedia dura, que es que esa persona que limpia mi casa, que no la tengo, por supuesto, que prefiero hacerlo yo, pero que en este caso lo que quiero es tener un robot para que esa persona, darle la oportunidad de que se pueda desarrollar intelectualmente. Porque creo que sea lo que tenemos que... O sea, creo que esto tiene que coincidir con un aumento de la conciencia de la humanidad, ¿no? Porque hay muchos problemas por resolver, ¿no? Venimos de una época donde se ha hablado mucho de todo el problema ambiental, y ahí tú pues lo trabajas mucho, y sigue habiendo muchísimos problemas relacionados con la contaminación, con un montón de cosas que hay que trabajar, y la gente ahora no se está dedicando a eso porque está haciendo cosas... no sé, o más inmediatas o más directas, o porque hay carreras donde se estudia contabilidad y economía y te enseñan a gestionar empresas y no te enseñan a cómo resolver otros problemas. Y si hablamos de medio ambiente hay que hablar de salud también, y también hay mucho por hacer, o temas de convivencia a nivel social, en fin. Hay muchísimos problemas que no estamos resolviendo porque estamos dedicados a otras cosas. Sí, yo me acuerdo que había al principio de los años 2010, decían que todos los intelectuales, todos los mejores informáticos se dedicaban a asegurar que estabas pegados a la pantalla viendo Facebook, ¿no? Totalmente. Sí. Y quizás podemos ya cambiar eso en un futuro. Ese es el mejor ejemplo que se me ocurre. O sea, ingenieros súper inteligentes creando algoritmos para tenernos enganchados a las redes sociales. Pues por suerte eso ya ha cambiado, ¿no? Ya no es tan importante. Ahora es más importante que haya robots que impidan que un bombero se tenga que meter a una casa donde no sabe si hay alguien. Primero que vaya una máquina, compruebe que no hay nadie, y entonces ya estaría resuelto. No tiene que poner el bombero su vida en riesgo, ¿no? Y como eso hay miles de ejemplos. Entonces, claro, por suerte esa situación está... Esta es la frase de Peter Thiel, ¿no? De queríamos coches voladores y nos dieron 140 caracteres. Pero es verdad. Hay incentivos para tenernos pegados a la pantalla, hay incentivos económicos, pero quizás esto puede cambiar en un futuro. Javier, muchas gracias por venir aquí a hablar un poco sobre esto. Podríamos seguir hablando, hay mil temas por explorar aquí. Si alguien quiere profundizar más en eso, ¿dónde puede encontrar pues, información sobre eso? ¿Dónde puedes tú ayudar quizás a la gente a entender esto mejor? Bueno, yo intento divulgar sobre ello en integrarobot.com, que es mi newsletter, y bueno, poco a poco ahí todas las semanas voy publicando, ahora 2 veces a la semana, o sea que hay mucho por compartir. Y luego, si alguien quiere profundizar muchísimo, en x.com es donde están todas las empresas, todos los científicos compartiendo sus avances. Entonces es un sitio muy bueno para informarse. Si le quitas todo el componente político y todo el mal rollo que hay ahí también, pero si te centras solo en la parte de robótica, hay muchísima gente compartiendo cosas muy interesantes. Fenomenal. Pues Javier, muchas gracias. Y a vosotros, la audiencia, os animo a ir a la página de Javier, suscribiros al newsletter, informaros, porque hay muchísimas cosas muy, muy interesantes. Y aunque este canal en general se dedica a la movilidad eléctrica, veo que se solapa muchísimo con la robótica, tanto por tecnología, pero también por las empresas que se involucran en ambas cosas. Así que espero que me habéis perdonado y permitido pues este
pequeño desvío hacia algo que no es exactamente la movilidad eléctrica, pero creo que muy interesante y que nos va a cambiar el futuro también. Gracias por escucharnos, por vernos aquí en YouTube. Acordaos que nos podéis escuchar en Spotify, en cualquier plataforma de podcast. Y si estáis en YouTube, pon un comentario abajo. Seguro que Javier los lee y puede ayudaros a entender mejor la robótica del futuro. Chao.